Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Nerea y os doy de nuevo la bienvenida al canal. Este vídeo de hoy va a abrir una nueva sección en el canal, que es una sección que llevaba tiempo pensando. Cada vídeo de esta sección estará enfocado en conocer un poco mejor las características del subgénero del que estemos hablando. Tengo pensado hacer, por ejemplo, un vídeo sobre gótico sureño, que es un subgénero que a mí especialmente me encanta. También tengo pensado hacer uno que trate sobre el laberinto, que aunque parezca un concepto súper abstracto, esto del laberinto lo comparten bastantes libros de terror y es un tema recurrente en la literatura gótica y también es un tema que me gustaría hablarlo en algún momento. También estoy trabajando en un vídeo sobre casas encantadas, estoy indagando un poco en el inicio de este tipo de literatura. Y obviamente, como este principalmente es un canal de recomendaciones de libros de terror, cada vídeo acabará con unas cuantas recomendaciones del subgénero en cuestión que estemos hablando. Así que nada, hoy toca, como ya habréis leído en el título, toca hablar del terror rural, el folk horror, como muchísima gente también lo conoce, un subgénero que me parece súper interesante, artísticamente precioso y que necesitaba iniciar esta sección del canal con este género. Y nada, este vídeo se va a dividir en dos partes. La primera parte será qué es el terror rural. He estado reuniendo unas cuantas características para que a todo el mundo, si hay alguien que no lo tenga claro, les sirva para saber si una novela es terror rural o no. Y luego la segunda parte de este vídeo estaré recomendando 5 novelas sobre este subgénero que os recomiendo. Y bueno, no me queda mucho más que añadir, así que nada, vamos a empezar con el vídeo. Veamos, antes de empezar a hablar de cualquier subgénero o de cualquier género de la literatura, tenemos que remontarnos y hacer un poco de hincapié en la historia. En este caso vamos a empezar a hablar de la gran brecha que supuso el siglo XVIII para muchas personas. Me refiero a la brecha entre las personas de ciudad y las personas que aún vivían en los pueblos alejados. Esto hizo que muchas personas empezasen a convivir en las ciudades emergentes y otras muchas se quedaron aisladas en los pueblos que estaban aislados, como he dicho antes, y rodeados de naturaleza salvaje. Posteriormente, los románticos se obsesionaron o tuvieron muchísima fijación por el terror de la naturaleza, por el terror de lo desconocido, por el terror de esos paisajes alejados de las ciudades, que podían albergar todo tipo de horrores. Y al mismo tiempo, esa sensación se transformaba en una especie de adoración por lo sublime de los paisajes. Esta especie de adoración y de atracción por lo desconocido hizo que, aunque parezca que no, muchísima gente que ya estaba en las ciudades volviese a emigrar a esos pueblos aislados con la esperanza de refugiarse de la sociedad, de encontrar dioses antiguos o de encontrarse a sí mismo en esos bosques. Y bueno, como he dicho antes, también había ya gente que no había pisado una ciudad en su vida y que había vivido desde la brecha que supuso también la industrialización, se había quedado en esos pueblos y eran personas totalmente aisladas, con sus propias tradiciones y sus propias culturas y su forma diferente de ver el mundo. Generalmente, que ahora hablaremos más detalladamente de esto, en casi todas las novelas de terror rural se nos presenta un personaje que viaja de la ciudad a un pueblo o a un paraje alejado de la sociedad, que tiene sus propias costumbres, y generalmente este personaje es escéptico de todo tipo de rituales y todo tipo de tradiciones paganas. Estoy hablando de novelas todo el rato, pero estas características también se pueden aplicar al cine, y es que quiero hablar ahora de las películas que marcaron este subgénero. Así que vamos a empezar mencionando la primera película que se considera folk horror, que se llama Las garras de Satán, de 1971. La historia nos presenta un grupo aislado que vive totalmente alejado de la sociedad y que encuentran un cadáver misterioso que al parecer hace que los miembros de este pueblo, los habitantes, empiecen a volverse locos. Pero el nombre de folk horror, en castellano terror rural, no se acogió hasta que Mark Gatiss, en su documental Historia del horror, así lo nombró a este tipo de películas, que así como dato fue en 2010 y no hace tanto.
También quiero hablar de películas como Witchfinder General de 1968, si no me equivoco, que va de un general que existió de verdad y que, como bien dice el título de la película, se dedicaba a quemar a mujeres que estaban acusadas injustamente de ser brujas. Y bueno, no podía hablar de películas de terror rural y no mencionar a The Wicker Man, El hombre de mimbre. Creo que esta es la más conocida dentro de este subgénero y no es para menos. Vamos por partes, vamos a estructurar estas características. ¿Qué tiene que tener una novela para que la consideremos que es terror rural? Estuve indagando un poco por internet y descubrí que un tal Adam Scovell, en su libro, que ahora os dejaré por aquí para que podáis apuntar su nombre si os interesa, escribió una serie de características como si fuesen las 4 leyes que una obra debe tener para que se considere terror rural. Y me pareció bastante interesante, así que vamos a hablar de ellas. La primera característica es la naturaleza o el paisaje natural. Como hemos dicho antes, son territorios alejados de la sociedad, son territorios rurales donde la naturaleza acampa a sus anchas, por decirlo de alguna forma. Además que casi todas las escenas que se producen, e incluso escenas que dan terror, son a la luz del día. No es eso que estamos acostumbrados en Casas Encantadas, que estamos en penumbra y vemos una sombra. No es ese tipo de terror el que maneja el terror rural. Y como consecuencia de esta primera característica pasamos a la segunda característica, y es que tenemos personajes aislados, personas totalmente ajenas de todo lo que pasa en la sociedad contemporánea. Son personas que inconscientemente o conscientemente están atrapadas en un lugar o en una situación en concreto. Lo que me lleva a la tercera característica, las tradiciones. Las tradiciones que estas personas aisladas se crean. Son tradiciones donde vemos asesinatos, violaciones, sacrificios, posesiones demoníacas, todo tipo de barbarie sobrenatural puede estar allí. Y como consecuencia vamos a la última característica, y es que estas obras se caracterizan por tener unos finales y unas escenas muy oscuras. Esos actos que para personas civilizadas serían impensables y que para este tipo de personas, como viven en su propio universo, nunca mejor dicho, son lo más normal del mundo. Y por ende yo añadiría una característica más, que no sé si es una característica, es un sentimiento que creo que en todas las obras de folk horror se comparte, y es esa emoción de sentirte pequeño, de sentirte insignificante delante de una naturaleza abrumadora, un dios que no más antiguo que cualquiera de nosotros. Es ese terror a lo desconocido, es ese terror, para mí, terror cósmico, terror lovecraftiano. Bueno, os dejo aquí este mini gráfico por si queréis tenerlo más esquemático, como si fuese el colegio. Antes de pasar a las recomendaciones de novelas, me parece interesante mencionar que donde más cultura de folk horror hay es en Australia y en Inglaterra. En América no hay tanta, pero sé que está el gótico sureño, que comparte similitudes. Y bueno, ahora sí que sí, vamos a dejar este rollo teórico y vamos a ir a las recomendaciones de libros, que supongo que es el por qué muchos de vosotros habréis clicado en este vídeo. Vamos a empezar a hablar de uno de los libros creo que más importantes de este subgénero, y es Ritual de David Pinner. Os acerco el libro a la cámara para que podáis ver bien esta portada, que realmente me parece bastante bonita. Estamos delante de una novela llena de sensualidad, de elementos sobrenaturales, de paganismo, de asesinatos, de rituales, pero bueno, no nos adelantemos. Esta novela sigue la historia de David, un policía, un investigador que está investigando el asesinato de una chica a todas luces ceremonial. Bueno, más que una chica, es una niña de 8 años. Cuando este personaje se adentre en el pueblo para investigar sus habitantes, se dará cuenta que cada uno de ellos, aparte de estar como una cabra y ser personas con extraños comportamientos, verá y estará totalmente convencido que cada una de estas personas oculta algo muy oscuro.
Como he mencionado antes, este personaje se verá envuelto en todo tipo de prácticas ritualísticas, en ilusionismo, en seducción sexual y sobre todo, quizás lo más aterrador, en sacrificios ancestrales. Las primeras páginas de esta novela ya me cautivaron, es cuando se está describiendo a este asesinato en la escena de la muerte de la niña de 8 años. Me recordó inevitablemente a True Detective, la primera temporada. Es esa imagen de la chica que está muerta y está muerta en una posición un tanto extraña. Está llena de símbolos paganos y es obvio que se trata de algún tipo de ritual pagano. Pues es un poco la misma imagen que nos abre esta novela. Supongo que la prosa de este autor para algunos quizás se hace un poco difícil, pero a mí me encantó. Me encantó sobre todo la poética de la forma que tiene de hablar. Las metáforas que utiliza en escenas tan macabras como puede ser un asesinato, pero utiliza unas metáforas que hacen que esa escena sea bella. De alguna forma está destacando la belleza de la muerte. Sé que es algo que suena muy intensito, pero a mí de verdad que me encantó. Además que como describe los encuentros sensuales, porque no diría que son tanto sexuales, sino más sensuales, que lo trata de una forma que a mí me encantó también. Tuve algún que otro problema con el final de esta novela, no es una novedad porque últimamente me doy cuenta que tengo muchos problemas con los finales de las novelas. No sé si es que yo me he vuelto súper exigente o que soy incluso un poco hater con los finales, que si no acaban como yo quiero ya no me gustan, pero bueno, con este tuve algún tipo de problemas porque me pareció un final un tanto abrupto y me dio la sensación que esta novela tenía potencial, prometía muchísimo para estallar de una forma mucho más perturbadora y mucho más de dejarte con la boca abierta, y acabó de una forma para mí sencilla. Pero bueno, esto ya lo he dicho innumerables veces, esta novela realmente me cautivó, esa estética que tiene, esos rituales que muestran, los personajes, aunque sean todos odiosos, porque lo son, pero están muy bien hechos para lo que es la novela. Así que solo por eso le puse 5 estrellas, es un imprescindible si te gusta este subgénero. La siguiente recomendación que tengo para vosotros es Hex, de Thomas Auld. Esta es una novela que leí hace poco precisamente para hacer este vídeo y estoy casi segura que se merece estar en las mejores lecturas del año. En esta novela se nos presenta el pueblo de Black Spring, un pueblo que está maldecido por la bruja Catherine. Una bruja de la Edad Media que al parecer ha impuesto una maldición en este pueblo y sus habitantes, una vez se mudan allí, no pueden alejarse del pueblo porque si no empiezan a tener pensamientos suicidas. Además que esta bruja va merodeándose por el pueblo, tiene como si fuese una ruta bastante específica y estos habitantes de este pueblo se han acostumbrado a tenerla pululando por allí. Además, esta bruja tiene los ojos y la boca cosida. Todo esto para controlar su maldición y por eso se crea la asociación o la organización Hex. O X, no sé muy bien cómo se dice. Esta organización básicamente se ocupa de mantener a los turistas alejados de este pueblo, a que el tema de la bruja siga siendo un secreto para el resto de los humanos que no viven en Black Spring, y también crean una serie de normas básicas para que la paz en este pueblo, la paz entre comillas, siga manteniéndose y no se desate una catástrofe. Una de las normas, por supuesto, es no molestar a la bruja y sobre todo no cortarle los hilos de los ojos ni de la boca. Pero bueno, algunos miembros de este pueblo empezarán a saltarse las normas y algo muy oscuro se desatará en este pueblo. Creo que uno de los puntos más destacables de esta novela es la figura de la bruja, una bruja que da verdadero terror, su presencia da verdadero miedo. Además que tú la ves que se pasea silenciosamente por el pueblo, que acecha silenciosamente a las personas que están tranquilamente en sus casas y cómo éstas se lo toman de una forma bastante natural, como que pasan bastante del tema porque están acostumbrados. Y ese contraste que crea esta novela me pareció maravilloso porque nosotros no estamos acostumbrados y nosotros vemos esa imagen de esa bruja tan creepy mirando a estos personajes y ves como a estos les da igual. Y a nosotros no nos da igual, ¿no? Entonces ese contraste la verdad es que me pareció maravilloso. Además que esta idea en general me pareció súper original
y que tiene un ritmo un tanto lento, pero te va creando como una sugestión, te va creando un poco de inquietud, porque sabes que en algún momento todo esto va a estallar y va a estallar de la peor forma posible. Tú sabes que los ojos de la bruja van a abrirse en algún momento. Tú lo sabes, pero no sabes quién ni cuándo va a suceder eso. Una de las cosas que también me gusta de esta novela es que también habla de la maldad del ser humano, también habla de los remordimientos, de la culpabilidad, también las consecuencias de según qué acciones estamos haciendo y posteriormente los remordimientos de esta. Pero lo que me gusta que aparte de hablar de todos estos temas existenciales y filosóficos que están realmente palpables, en la novela tampoco se olvida de lo que hemos venido a buscar, que es el terror, que es esa figura de esa bruja que da verdadero terror y da escalofríos. Para mí esta novela son 5 estrellas de nuevo, y en esta sin ningún tipo de duda. Mi siguiente recomendación es El Morador de Daria Pietrzak, de la editorial Dilatando Mentes. Y mirad esta portada. Yo en cuanto la vi, la verdad es que me gustó porque tenía un punto así diabólico, no sé, la verdad es que la portada me gusta muchísimo. En esta novela seguimos a Liz, que es nuestra protagonista, que deberá ir a casa de su abuela ya fallecida, para, ordenar unas cosas. Allí empezará a descubrir que su abuela ocultaba mucho más, que había unos secretos muy oscuros en su vida y también en esta casa. Porque, ¿qué es esa sombra que está en todas las esquinas de la casa, en todos los reflejos? ¿Quién es ese morador? La verdad es que esta novela la leí hará quizás un año o un poco menos, pero lo que se me ha quedado en el recuerdo es su inicio y su final. De verdad que está abierta y cerrada de una forma maravillosa. Sobre todo el inicio crea un contraste que te destroza. Porque vemos a 2 niños, que es la protagonista con su hermano, cuando son pequeños, jugando idílicamente en casa de su abuela en uno de esos veranos tan melancólicos que nosotros de alguna forma también lo hemos vivido y también lo podemos recordar así, y de golpe la escena cambia totalmente, los colores también te cambian de la escena y vemos a una Liz, una protagonista ya madura, que no parece igual de feliz que parecía en el recuerdo, que va a casa de su abuela, pero el porqué es porque ésta ha fallecido. En El Morador hablamos de brujas. En El Morador también vamos a ver ese sitio apartado de la sociedad, ese sitio donde todo tipo de tradiciones, y no quiero hablar muy alto, existen, pero también esta novela la podría catalogar como temática de casas encantadas. Casi se me olvida decirlo, pero El Morador también es un 5 estrellas sin ningún tipo de duda. Ahora continuamos con una de mis últimas novelas, que es El Ritual de Adam Nevill. Yo tengo la edición Minotauro. En esta novela seguimos a un grupo de amigos que no se veían desde hace mucho tiempo. Para reencontrarse deciden ir de acampada al Círculo Ártico Escandinavo, a los bosques que hay por allí. Pero el guía del grupo decidirá coger un atajo para llegar antes a su destino, y esa decisión cambiará sus vidas para siempre. Moraleja: nunca te salgas del camino marcado cuando vayas de excursión a un bosque, y sobre todo si es un bosque del Círculo Ártico Escandinavo. Así como dato, la lucecita roja se me acaba de morir, y creo de hecho que es que se ha muerto de verdad porque estaba cargada al 100%. Pero bueno, ya lo descubriré luego eso. Lo primero que quiero destacar de la novela es sus personajes, cómo Adam Nevill aborda este tema de los personajes. Tenemos a Luke, nuestro protagonista, que parece que es un hombre perdido, un hombre que ya tiene sus años y que parece que esté viviendo como una especie de vida adolescente, un hombre que no sabe hacia dónde va, sobre todo por el miedo al compromiso. Pero aunque parezca que Luke es el más desgraciado, por decirlo de alguna forma, en su vida, tenemos a los otros amigos que parece que tengan una vida bastante estable, con mujer, con hijos, con trabajo, pero nada es lo que parece ser. En El Ritual se respira una tensión constante por muchos aspectos. El primero es por las relaciones de este grupo de amigos. Al final son un grupo de amigos que ha pasado el tiempo y quizás ahora ya no se lleven tan bien, porque es un grupo de amigos que se conoció en la universidad, y a todo el mundo le ha pasado eso, de tener un grupito de cuando iban al colegio, cuando iban a la universidad, y cuando estos empiezan a hacerse mayores y cada uno empieza a tener su vida, se van
distanciando de alguna forma y ves que la persona que creías conocer ha cambiado y ya no es tu amigo de la universidad. Entonces esta situación lleva a que estos empiecen a recriminarse miles de cosas, que haya un sinfín de reproches. Esto vamos a sumarle el hecho de que están perdidos y que no tienen, se les está acabando la comida y se les está acabando el agua. Y vamos a sumarle sobre todo lo más importante, el paisaje. Un bosque realmente frondoso, siempre en penumbra porque la luz del sol no puede penetrar en él. Un bosque alejado de la sociedad que, para sorpresa y disgusto de estas personas, habita un ser mucho más grande y mucho más antiguo que cada uno de nosotros. Ya solo en el prólogo vemos lo que se encontrará en este grupo de amigos y será una especie de bestia o de humano, no se sabe muy bien, que está colgado en lo alto de un árbol despellejado donde se le ve la piel totalmente estirada y bueno, es una barbarie de escena. Esta novela tiene dos partes bastante diferenciadas. La primera es la que más me ha gustado de lejos y la segunda, para todos aquellos que hayan visto la adaptación al cine, como es en mi caso, yo me vi primero la adaptación y luego me he leído la novela, también sorprende esta segunda parte porque no es como en la película. Solo diré que hay un guiño bastante importante, que casi es el protagonista de esta segunda parte, al black metal. Me pareció interesante, pero creo que esta segunda parte es disfrutable, pero creo que flojea un poco porque la primera parte es tan sublime que, bueno, esperas un poco que siga en la misma línea y no lo hace. Pero bueno, igualmente os recomiendo muchísimo El Ritual porque la verdad es que las descripciones que hace Adam Nevill sobre el sitio, y aunque la segunda parte no sea tan buena como la primera, tiene su puntillo así macabra que a mí me ha gustado mucho. Así como idea general, todos los libros que he podido leer de Adam Nevill, cada uno de los personajes me transmite una desesperanza y realmente sientes que esos personajes están en la mierda, literalmente, y la verdad es que recomiendo muchísimo los libros de Adam Nevill. Bueno, a esta novela le he puesto 4 estrellas precisamente por lo que estaba hablando antes, por su segunda parte y por su final. Pero bueno, aún así, vuelvo a repetir, 4 estrellas sigue siendo una buena nota. Y ahora vamos a hablar de la última recomendación de este vídeo, que si no tuve bastante con El Ritual de Adam Nevill, quería más del autor y leí The Vessel de Adam Nevill. Mirad esta portada, de verdad la he enseñado muchísimas veces, pero es que me parece de lo más terrorífico que he visto nunca. En The Vessel seguimos a nuestra protagonista Jess, que está a cargo de su hija de 8 años llamada Is. Jess no está pasando por un muy buen momento, tiene que hacerse cargo de su hija, mientras tanto su ex marido, que es un manipulador, está al acecho y quiere arrebatarle a su hija por todos los medios. A todo esto le tenemos que sumar que tiene problemas económicos y que a su hija le están haciendo bullying en el colegio. Así que Jess tendrá que aceptar un trabajo que consiste en cuidar a esta buena señora en su casa. Sí, lo dicho, tendrá que aceptar un trabajo que consiste en cuidar a una anciana senil en una casa muy antigua, una casa que está en penumbras y que está llena de trastos. Realmente esta ambientación y esta idea me recordó muchísimo a la novelita Aura, que me leí hace poco, que me pareció sublime, la verdad. Pero como contraposición, esta casa tan antigua, la vicaría, tiene un jardín que es realmente que parece de cuento de hadas, es súper frondoso y la verdad es que te quedas mirándolo, y las descripciones que hace Adam Nevill de este jardín son preciosas. Y bueno, como estamos hablando de una novela de terror, tú ya verás que hay algo que no está bien en esta casa, hay algo con esta señora que no está bien, que bueno, yo creo que ya todo el mundo lo sabe desde que ve la portada. Pero todo empezará a volverse más turbio cuando esta señora, Flo, realmente es una señora que agrede a Jess, es una persona muy agresiva, es una persona que está siempre de mal humor y que se excusa en la idea de que está senil, pero cuando Flo conozca a la hija de Jess, a Is, le cambiará la actitud, empezará a sonreír de una forma un tanto macabra, y esta hija y esta anciana tendrán una relación demasiado estrecha a gusto de Jess. Veamos, en esta novela los personajes no tienen prácticamente nada de personalidad,
pero esto tiene una explicación y es que Adam Neville ha pasado de un guión, o sea, esta historia era un guión cinematográfico y lo ha pasado a novela. Así que tenemos que tener en cuenta que las historias, cómo se plasman en el cine, son diferentes a cómo se plasman en un libro, en la literatura. En esta novela realmente tú tienes la sensación que eres la cámara y que va por las escenas y vas viendo cosas que quizás los personajes no están viendo y tú solo ves lo que se muestra, es decir, no hay ningún narrador omnisciente que te esté diciendo lo que está pensando Flo o lo que está pensando Jess. Aunque no sea mi estilo, yo prefiero siempre conocer los pensamientos de los personajes, prefiero la manera tradicional de escribir literatura, pero no quiero criticarlo porque esto está hecho a conciencia y Adam Neville ya lo explica aquí, que su idea inicial era plasmar un guión cinematográfico en novela. Una vez más, no quiero sonar hater, pero esta historia ya la hemos visto innumerables veces, a mi parecer. Tenemos a una madre soltera que está pasando por dificultades económicas, que tiene que aceptar un trabajo que consiste en ir a cuidar a una abuela senil en una casa que da bastante mal rollo, y entonces ella empezará a notar cosas extrañas y encontrará unas pistas bastante fáciles de encontrar, la verdad, y esto hará que haga un poco el puzzle de lo que está pasando en esta casa. La verdad es que es una historia que, como he dicho antes, a mi parecer hemos visto muchísimas veces. Ahora quiero hablar del tema del terror que convive en esta novela. La verdad es que no creo que sea una novela que dé miedo, no es una novela que tenga escenas creepy, que tenga escenas que se me hayan quedado grabadas en la memoria, y es una pena porque yo creo que su portada no juega a favor, porque te crea unas expectativas. Yo al menos inicié esta novelita pensando que me iba a encontrar algo súper creepy, y además viniendo de los otros libros que he leído de Adam Neville, sobre todo El fin de los días, que crea situaciones tan macabras y hay seres tan pesadillescos, yo verdaderamente pensaba que lo que me iba a encontrar aquí me iba a volar la cabeza. Y no ha sido así. Algo que quiero destacar es que a mí en las novelas de terror me gusta que se insinúe más que se muestre. Como bien dijo Lovecraft, es el miedo a lo desconocido, el miedo a aquello que no podemos ver o no podemos comprender. Y esta novela juega bastante bien ese aspecto, así que punto positivo por eso. Lo siguiente que me vais a preguntar es el lenguaje. No lo he dicho antes, creo, pero es en inglés. Esta novela desgraciadamente aún no está en castellano y puedo decir que me ha costado un poco. Yo tengo un nivel, yo creo que bueno, yo trabajo en inglés, me comunico en inglés. Lo que pasa es que creo que este libro utiliza un lenguaje un poco demasiado adornado, unas metáforas que yo creo que poca gente va a entender, la verdad. De hecho, he estado leyendo unas cuantas reseñas en Goodreads y gente que su idioma nativo es el inglés hablaba sobre el lenguaje que había utilizado Adam Neville y lo encontraban demasiado recargado. Y en mi opinión, si es una novelita súper pequeña que estás intentando plasmar un guión cinematográfico y te estás ahorrando todo lo que viene siendo la personalidad de los personajes, la verdad es que de golpe que te meta este tipo de descripciones tan minuciosas y tan intelectuales, me sacaba un poco de contexto, teniendo en cuenta el estilo de esta novela. Pero bueno, aunque no haya dicho casi nada bueno, a esta novela le he dado 3 estrellas. No es una mala nota, la verdad, no le podía dar 4, porque tampoco me ha gustado tanto para que sean 4, pero, a ver, no me arrepiento de haberla leído y la puedo recomendar si queréis algo, una historia bastante amena, una historia entretenida que tiene un plot twist final un tanto interesante. Para mí es un final que por suerte no me esperaba, la verdad es que te sorprende y por ese aspecto está muy bien, pero para mí me deja más cabos abiertos, más interrogantes que los que tenía al principio de la novela, y me da la sensación que hay cosas que no se han acabado de explicar bien. Pero bueno, me gusta que me haya sorprendido, la verdad, y el mensaje que da es bastante bonito. Y bueno, hasta aquí las recomendaciones de terror rural. Espero que os haya gustado esta nueva iniciativa, esta nueva sección del canal. Yo la verdad es que la encuentro bastante interesante y me da bastante juego para recomendaros libros que quizás no os podría recomendar si no fuese en esta clase de vídeos. Y nada, dejadme en los comentarios, por favor, recomendadme libros de terror rural, por favor, porque es un género que realmente he leído relativamente poco y me gustaría leer mucho más y descubrir muchísimas más novelas de este estilo, así que por favor dejadme en los comentarios vuestras recomendaciones. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y como siempre nos vemos el domingo que viene.